Y tenemos la pregunta de por qué Venezuela sufrió 2 terremotos seguidos. De acuerdo con expertos en sismología, los 2 terremotos consecutivos que afectaron la zona norte de Venezuela y que estuvieron separados por tan solo 39 segundos, configurarían lo que se conoce como un doblete sísmico. ¿Qué es un doblete sísmico y por qué los sismos de Venezuela fueron tan fatales? Esta es la pregunta, entre otras, que tenemos para el doctor Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, exdirector del Servicio Sismológico Nacional, a quien mucho agradezco que nos acompañe esta mañana. Doctor, buenos días, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Ivonne? Buenos días, a sus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Por qué Venezuela sufrió 2 terremotos seguidos, doctor Carlos Valdés? Bueno, hay que entender y conocer que Venezuela está en el límite en donde se encuentran 2 placas tectónicas. Generalmente cuando hablamos de México hablamos también de varias placas tectónicas que interactúan y que son las zonas en donde se generan los sismos. En el caso de Venezuela, al norte de Venezuela, ya en el límite con el Mar Caribe, se encuentra la placa del Caribe, y hacia el sur, en donde está ya el territorio de Venezuela, se encuentra la placa sudamericana. Estas 2 placas se deslizan una con respecto a la otra y generan una gran zona de fractura, algo parecido como lo que todos más o menos hemos escuchado sobre la falla de San Andrés, que va jalando a la península de Baja California lentamente, al igual que California, que están en la placa del Pacífico y la van jalando. Lo mismo ocurre aquí entre la placa del Caribe y la placa sudamericana. Entonces es una zona en donde se generan sismos importantes. Ya habían tenido sismos alrededor de magnitud de 7, un poco mayor que 7, y lo que sucede en esta región es que parece ser que aquí no habían ocurrido sismos por más de 100 años. Exacto. Entonces se produce, se acumula energía, estas placas tratan de continuar moviéndose, no se pueden mover porque están literalmente trabadas, atoradas, se va acumulando esfuerzo durante muchos años y eventualmente se rompen estas placas. Y lo que debió de suceder es que primero se rompe un segmento que genera el sismo inicial, el de 7.2, y segundos después, alrededor de 40 segundos, un tiempo en realidad muy corto, se genera otro sismo mayor de 7.5. El conjunto de estos 2 sismos, lo que pudo haber producido, yo estoy seguro de que la magnitud de 7.2 o de 7.5, si hubieran sido aislados estos sismos o separados por más minutos, las consecuencias hubieran sido diferentes. Lo comento porque al estar tan cerca, literalmente no habían terminado de estarse recibiendo las ondas sísmicas en zonas aledañas, incluyendo Caracas, cuando llegan las ondas sísmicas provenientes de un sismo mayor de 7.5. Entonces esto hace que se prolongue la vibración del terreno, que es lo que mueve a los edificios, y entonces los edificios fueron sometidos a vibraciones por más tiempo, y esto comienza a degradar, a lastimar las estructuras, el empalme entre la conexión entre la columna y las losas, y cuando se prolonga pudo haber sido más de 1 minuto, pudo haber sido hasta 2 minutos, pues eso produce que los edificios comiencen a tener daños importantes o inclusive a colapsarse. Cuando se hacen los códigos estructurales o los códigos de construcción, se consideran cuáles son los sismos máximos. Y aquí, como ya han ocurrido algunos sismos de 7.5, yo considero que ellos debían de haber tenido contemplado el efecto de un sismo 7.5, pero no el efecto de que se juntaran 2 sismos y que se prolongara esta vibración. Entonces, los sismos no son extraños, pero no así algo tan prolongado. Algo similar ocurrió en nuestro país en 1985, en donde ocurrió el epicentro del sismo del 85 es frente a las costas de Michoacán. Y típicamente en esta región de Michoacán y de Guerrero, los sismos, les llamamos característicos, tienen magnitudes que van de 7.5 a 7.7, algunos a 7.8. Pero aquí
también una zona en donde tenía más de 200 años de no haber producido un sismo importante, se había acumulado mucha energía, muchos esfuerzos. Cuando finalmente se liberan, el fallamiento corre todavía más, tiene más fuerza, se prolonga más, y esto genera una ruptura grande que provoca un sismo de magnitud 8.1 y que produce los efectos que ya conocemos en la Ciudad de México, porque también fue un evento cuya vibración fue muy prolongada y otra vez somete a los edificios a movimientos o fuerzas para los cuales no fueron calculados. En México, al año siguiente, en 1986, surge un reglamento de construcción que es muy estricto, es probablemente de los más severos, y es el que se aplica actualmente. El único problema con las leyes es que no son retroactivas. Entonces, las construcciones que fueron hechas antes del 86 no tienen la obligación de seguir ese reglamento. Lo hace uno de manera voluntaria, reforzando los edificios si los dueños o los que los habitan así lo requieren. Y en cambio ya las construcciones después del 86 obligatoriamente lo tienen que hacer. Probablemente lo mismo ocurra en Venezuela. Y regresando a Venezuela, otro problema con estos sismos es que son someros. El primero a profundidad de 25 kilómetros y el segundo de 10 kilómetros. Cuando tienen estas profundidades, aunque nos parezcan grandes, son en realidad someras, producen ondas superficiales, que son ondas que contienen amplitudes mayores y mayor número también de ondas. Entonces esto también... Eso es lo que explica que fueran tan devastadores y tan destructivos. Doctor Carlos Valdés, tenemos que irnos a una pausa. Le pedimos que nos acompañe y regrese con nosotros porque hay todavía más preguntas. Claro que sí. Gracias. Seguimos conversando con el doctor Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, exdirector del Servicio Sismológico Nacional, quien nos ha ofrecido mucha información para comprender por qué los sismos en Venezuela fueron tan destructivos. Y doctor, ¿es correcto decir que fue un doblete sísmico? Pues la palabra se utiliza para designar cuando ocurren sismos con magnitudes importantes como son estos, cercanos en su epicentro y también en su magnitud. Entonces cumplen más o menos las características, digo más o menos porque 7.2 a 7.5, aunque parece muy poquito, 3 décimas, en energía liberada es una cantidad importante, pero sí lo podríamos decir como un doblete, pero también podemos llamar al primer evento, como tuvo una magnitud menor, un evento precursor, un evento que ocurre primero y después a los 40 segundos ocurre un sismo mayor. En México hemos tenido ya situaciones similares, un doblete de Ometepec con magnitudes cercanas a 7, entonces no es extraño y bueno, las reflexiones que hay que reconocer, Venezuela es un país sísmicamente activo, México es un país sísmicamente activo y cosas que podríamos hacer y es recomendable inclusive para la gente en Venezuela cuyas edificaciones hayan quedado dañadas, una de las sugerencias es documentar estos daños, ¿no? Si los inmuebles están bien pero tienen cuarteaduras, el utilizar, por ejemplo, la tecnología actual con nuestros teléfonos, sacar fotografías de estas fracturas o fisuras, poner algo en donde podamos comparar, por ejemplo, de qué ancho es la grieta y la longitud, y todo esto documentarlo. ¿Por qué es importante? Porque cuando vengan después los peritos uno puede mostrar la información ya de una manera más ordenada, facilita el trabajo de estas personas y pueden entonces decidir si el inmueble es estructuralmente seguro, aunque presente este tipo de agrietamientos que nos pueden parecer severos, pero que estructuralmente no son tan críticos, o si deberíamos de desalojar la estructura. Esta recomendación vale para Venezuela, pero también nosotros aquí en México es importante reconocer nuestras viviendas, nuestras edificaciones y hacer el mismo ejercicio, hacer un seguimiento, ver los muros, ver las paredes, ver las grietas. Si la grieta tiene polvo, quiere decir que es una grieta vieja, si no tiene tanto polvo, que es una grieta fresca, y marcarla. No podemos marcar inclusive con un lápiz, no se va a ver ahí y decir de dónde a dónde va, la fecha en que lo hicimos, y esto nos ayuda cuando hay un sismo, por ejemplo, o después de cierto tiempo lo volvemos a revisar y vemos qué pasa con esa grieta, si
si continúa, si se extendió un poco más con un sismo, nos está ayudando a identificar zonas de debilidad en nuestras viviendas, y esto ayuda. Entonces, cuando nos aproximamos a un ingeniero, un arquitecto, y decirle, tengo esta grieta que se movió un poco en un sismo, y en qué lugar de la estructura está. Entonces, esto es algo que podemos hacer Muy importante. pues con calma, y reconocerlo y seguirlo. Creo que aquí ya vamos un poco un paso más adelante. Tenemos un sistema de alertamiento sísmico, el participar en los simulacros, el tomarlos en serio, el pedirle a la familia que lo haga, llevar a cabo nosotros simulacros familiares, y saber qué hacer, tener una mochila de emergencia que contenga objetos importantes, puede ser agua, alimentos enlatados, un pequeño botiquín, puede tener una lámpara, un radio de baterías, una lámpara, una linterna de baterías, un USB que contenga los documentos importantes y escaneados, que tenga todas las credenciales que nos tenemos que tener, el INE, todo este tipo de documentación, actas de nacimiento, fotografías de los miembros de la familia, fotografías de las mascotas. ¿Por qué? Porque si nos falta alguno de ellos o se nos pierde, por ejemplo, una mascota, es más fácil preguntar si alguien ha visto a nuestra mascota, enseñándole una fotografía que describiéndole un animalito. Ahora que es tiempo de lluvias, el tener un impermeable, hay de estos impermeables, claro, que quedan doblados, o también una de estas cobijas térmicas que son como de aluminio, que no ocupan mucho espacio, y todo esto nos da también un sentido de seguridad. Decirle a la familia en dónde tenemos esa mochila. Cuando desalojamos, cuando suene la alerta sísmica, nos replegamos, y después, cuando salimos de la edificación, llevarla con nosotros, y ya nos da un sentido de seguridad, porque tenemos ciertas cosas que nos pueden ayudar a sobrepasar los momentos complicados. Y lo otro que yo sugeriría es, pues, ser solidarios con el pueblo de Venezuela, ¿no? La están pasando mal, el escuchar a nuestras autoridades, y cuando pidan que hagamos algún tipo de donaciones, medicamentos o algún tipo de alimentos, pues hacerlo, o donarle, por ejemplo, recursos a la Cruz Roja para que puedan ayudarlos. Ellos han sido solidarios con nosotros en otros sismos, ellos y otros países. Entonces creo que esta cultura, pues hay que hacerla, y se nos da, ¿no? Como mexicanos ya salieron brigadas de auxilio, tanto el ejército, la marina, los topos, qué bueno que ya están allá, pero van a necesitar definitivamente más. Por lo que vemos en las imágenes, la situación es crítica. Brevemente, doctor, antes de concluir, doctor Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, ¿qué tan real es esto de que estamos en un momento donde se reactivó cierta grieta, fractura en el mundo, y por eso tantos sismos? ¿Y qué tanto riesgo tenemos nosotros de vivirlo? Porque pues este tipo de tragedias activa el miedo. Así es, la lógica nos indica que pareciera que hubo una conjunción de muchos sismos el día 24, cuando ocurrieron los sismos en Venezuela, pero la respuesta, y les parecerá extraña, es una actividad en realidad común. Los sismos de Venezuela sí son un poco más grandes, y el que hayan sido dos es un poco extraño, pero no nada fuera de lo que hemos visto. La mayoría de los otros sismos, el que ocurrió en Japón, al cual le dejaron una magnitud de 7.2, hubo otro en el norte de California, y otros más en la zona conocida como el Cinturón de Fuego, que corresponde a los límites del Pacífico, en la placa del Pacífico. Esta es una placa independiente de las que estamos hablando, con la que iniciamos la conversación, la placa del Caribe y la placa sudamericana, que fueron responsables de la actividad de estos sismos. Entonces tiembla todos los días en el mundo y en nuestro país. Nada más para darles una idea de lo que hace el Servicio Sismológico Nacional, el año pasado se registraron 39,000 sismos en el territorio nacional en un año. Esto nos da en promedio cerca de 110 sismos por día, y difícilmente sentimos un sismo diario. Entonces quiere decir que nuestro país también es muy activo. Con el sistema de monitoreo se pueden detectar sismos muy pequeños que no son sentidos por la gente, pero nos va indicando los lugares en donde ocurre, y en esto entonces se van aplicando, viendo en dónde ocurren, dónde pasan, si están definiendo una falla, cómo están los reglamentos de construcción. Se van tomando una serie de medidas que nos va ayudando a ser un país más con un carácter preventivo, para evitar que ocurran situaciones complicadas
ya hemos vivido en nuestro país y pues no queremos que ocurran. Entonces, pues la sugerencia es voltear a ver a Venezuela y pensar, bueno, nosotros no estamos exentos de una situación así, ¿qué debemos hacer? La sugerencia de revisar nuestra casa ahorita que estamos un poco más viendo todo lo que pasa en el Mundial, pues darle una revisadita en estos tiempos y practicar un simulacro familiar no estaría por demás. Y la mochilita, me quedo con el consejo de la mochilita, muy relevante, doctor Carlos Valdés, exdirector del Servicio Sismológico Nacional y académico de nuestra máxima casa de estudios en el Instituto de Geofísica. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día, gracias y un saludo a tu auditorio y bueno, hasta luego. Hasta luego, doctor Valdés.